Mi vida siempre ha sido simple, tranquila y construida alrededor de la rutina. Me despierto temprano, voy a trabajar, regreso a casa, como, descanso y repito el mismo patrón al día siguiente. No es una vida llena de emoción, pero es una vida que he aprendido a apreciar porque mantiene a mi familia a salvo y alimentada. Trabajo largas horas todos los días. El tipo de trabajo que deja las manos ásperas, la espalda dolorida y la mente cansada incluso antes de que el sol empiece a ponerse. No me quejo mucho, porque sé que muchas personas cambiarían de lugar conmigo si eso significara un trabajo estable. Al final de cada día, por duro que haya sido, siempre hay un pensamiento que me impulsa hacia adelante: casa. El hogar es donde me espera mi esposa y mis hijos. Solo eso hace que cada día largo valga la pena. Ese día en particular comenzó como cualquier otro. Me desperté antes del amanecer, me lavé la cara con agua fría y me preparé para ir a trabajar. Mi esposa ya estaba despierta, moviéndose en silencio por la casa, cuidando de no despertar a los niños demasiado temprano. Me entregó mi comida, me miró con ojos cansados pero llenos de amor y me recordó que tuviera cuidado al regresar. Siempre lo hace. Vuelve temprano si puedes, dijo. Sonreí y asentí, aunque ambos sabíamos que temprano era poco probable. El trabajo nunca termina cuando uno espera. El día se alargó. Las horas pasaron lentamente, llenas de trabajo físico y agotamiento mental. Para cuando el sol comenzó a hundirse en el horizonte, mi cuerpo se sentía pesado. Me dolían las piernas, me ardían los hombros y me latía un poco la cabeza por el ruido y el calor del día. Aún así, había una tranquila sensación de paz dentro de mí. Otro día sobrevivido. Otro día terminado. Cuando finalmente terminó el trabajo, comencé mi caminata habitual hacia casa. Siempre camino. No porque me encante caminar, sino porque me da tiempo para pensar. El camino que tomo es familiar, tan familiar que podría recorrerlo con los ojos cerrados. Cada esquina, cada grieta en el pavimento, cada farola que parpadea antes de encenderse por completo, las conozco todas. Es un camino que he recorrido cientos de veces, a veces solo, a veces con vecinos que van en la misma dirección. Esa tarde, el aire se sentía tranquilo. El cielo se oscurecía lentamente, pintado en suaves tonos de naranja y azul. El ruido del día se desvanecía, reemplazado por los sonidos más tranquilos de la noche, voces lejanas, perros ladrando a lo lejos, el zumbido de los insectos iniciando su coro. Me sentía cansado, pero en paz. Ese tipo de cansancio que viene del trabajo honesto. Mientras caminaba, mis pensamientos se iban hacia mi familia. Imaginaba a mis hijos corriendo hacia mí en el momento en que cruzara la puerta. Ya podía escuchar sus risas en mi mente. Pensé en mi esposa, probablemente preparando la cena, mirando el reloj, preguntándose qué tan cerca estaría yo de casa. Esos pensamientos hacían mis pasos más ligeros, aunque mi cuerpo pedía descanso. Siempre he creído que soy un buen hombre. No perfecto, pero bueno. Me criaron para respetar a las personas, ayudar cuando puedo y tratar a los demás como quiero que me traten. Mi padre solía decir: si ves a alguien en problemas y te alejas, algún día serás tú quien ruegue por ayuda. Esas palabras se quedaron conmigo. Por eso nunca he sido de los que ignoran a los demás. Si alguien pide direcciones, me detengo. Si alguien parece perdido, intento ayudar. Si alguien necesita un pequeño favor y puedo hacerlo, lo hago. Creo que la bondad importa, especialmente en un mundo que a menudo se siente frío y egoísta. He ayudado a desconocidos antes, muchas veces. La mayoría de las veces no es nada grave. Solo pequeños momentos que pasan rápido y se olvidan. Unas palabras amables. Una conversación breve. Un gesto sencillo. Nunca imaginé que uno de esos momentos podría cambiar mi vida para siempre. Esa noche, mientras caminaba por mi ruta habitual, me sentía seguro. Demasiado seguro. No había miedo en mi corazón. Ninguna sensación de peligro. Nada se sentía fuera de lo normal. El camino estaba tranquilo, pero no sospechoso. Solo otra tarde, otra caminata a casa, otra oportunidad de llegar con mi familia después de un largo día. Recuerdo haber pensado lo agradecido que estaba por la calma. La vida había sido difícil últimamente, pero al menos era predecible. Al menos no estaba pasando nada dramático. Aceptaba el aburrimiento de la rutina porque significaba estabilidad. Mirándolo ahora, esa calma se siente casi cruel. Porque no tenía idea de que en poco tiempo, solo unos pasos más adelante en ese camino, todo lo que creía sobre la confianza, la bondad y ayudar a los demás sería puesto a prueba de la forma más aterradora posible. En ese momento, yo solo era un hombre cansado caminando a casa. Un hombre que creía que ayudar a las personas siempre era lo correcto. Estaba casi a mitad de camino cuando lo vi. Al principio, solo era una silueta a lo lejos, de pie cerca del borde de la carretera bajo una farola débil.
No le presté mucha atención de inmediato. La gente se detiene al borde del camino por muchas razones. Algunos esperan transporte. Otros descansan. Algunos hablan por teléfono. En mi mente, él era solo otra parte de la noche. Pero a medida que me acercaba, algo en él comenzó a sentirse extraño. Estaba quieto, sin caminar, sin moverse casi nada. Su postura era rara, ligeramente encorvada hacia adelante, como alguien que cargara un peso muy pesado sobre los hombros. Una mano estaba presionada contra su costado y la otra colgaba suelta, temblando un poco. Su ropa se veía polvorienta, como si hubiera caído o caminado por terreno áspero. Bajo la luz de la farola, ahora podía ver su rostro con claridad. Se veía cansado. No cansado normal como yo después del trabajo, sino el tipo de cansancio que viene del dolor o del miedo. Su rostro estaba pálido, sus ojos inquietos, moviéndose como si temiera que alguien lo estuviera observando. Tenía un pequeño corte en la frente, con sangre seca cerca de la línea del cabello. No parecía reciente, pero parecía real. Reduje el paso sin darme cuenta. Algo dentro de mí se tensó. Cuando me acerqué más, él me notó. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante, y vi algo en su expresión que hizo que mi corazón se saltara un latido. Alivio. Puro alivio, como alguien que había estado esperando y finalmente veía la esperanza acercarse. Señor, dijo en voz baja. Su voz era débil pero educada. Por favor, ¿puede ayudarme? Me detuve. Así de repente, el camino tranquilo se volvió pesado de tensión. Miré alrededor sin pensarlo. La carretera estaba casi vacía. Unas pocas casas estaban separadas a lo lejos. No pasaban coches en ese momento. La farola sobre nosotros parpadeó ligeramente, zumbando como si también estuviera cansada. El aire se sentía más frío ahora, aunque nada había cambiado. ¿Qué le pasó? Pregunté. Mantuve cierta distancia, sin acercarme demasiado. No porque tuviera miedo aún, sino porque la cautela es algo que la vida te enseña poco a poco. Tuve un accidente, dijo. Creo que estoy perdido. Mi teléfono está descargado. Solo necesito ayuda, por favor. Levantó un poco la mano, mostrándome su teléfono. La pantalla estaba negra. Sin batería. Mientras hablaba, hizo una mueca de dolor y volvió a presionarse el costado. Su respiración era superficial, irregular. Parecía real. Todo en él parecía real. Mi mente empezó a correr. Pensé en mi esposa. Pensé en mis hijos esperándome. Pensé en las advertencias que se escuchan todo el tiempo. No confíes en extraños, métete en tus asuntos, el mundo no es seguro. Por un momento, consideré seguir caminando. Solo ese pensamiento me hizo sentir culpable. ¿Qué clase de hombre se aleja de alguien claramente herido? ¿Y si se desploma después de que te vas? ¿Y si es el hermano de alguien, el hijo de alguien? Pero otra voz dentro de mí susurró. Estás solo, es tarde, no conoces a este hombre. El desconocido notó mi vacilación. No estoy pidiendo dinero, dijo rápido, casi desesperado. Solo necesito ayuda para llegar a un lugar seguro. Incluso unas indicaciones servirían. Sus ojos ahora suplicaban. No agresivos. No exigentes. Solo cansados y asustados. Lo observé con más atención, buscando señales de peligro. Sus manos estaban vacías. Su ropa estaba rasgada en algunos lugares, como si hubiera caído. Olía a sudor y polvo, no a alcohol. Su voz temblaba ligeramente al hablar. Parecía humano. Sentí el peso moral caer sobre mí. Este era el momento. La elección. Alejarme y protegerme. O detenerme y ayudar, como siempre había creído que era lo correcto. La voz de mi padre volvió a resonar en mi cabeza. Si ves a alguien en problemas y te alejas. Suspiré en silencio. ¿A dónde intenta llegar? Pregunté. Su rostro se suavizó al instante, como una puerta que se abre. Hay una carretera principal no muy lejos de aquí, dijo. Si puedo llegar allí, podré encontrar ayuda. Creo que tomé el camino equivocado. Asentí lentamente. Hay un atajo, dije. Yo también voy por ahí. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, sentí que algo se movía dentro de mí. Un pequeño nudo de inquietud se formó en mi estómago. Pero lo ignoré. Me dije que solo era miedo, miedo a lo desconocido, miedo a hacer lo correcto. Puedo caminar contigo, añadí. Gracias, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Pero, otra vez, lo dejé pasar. Cualquiera con dolor estaría agradecido. Empezamos a caminar juntos. Al principio hubo silencio. Solo el sonido de nuestros pasos sobre el camino. Yo lo miraba de reojo. Caminaba un poco más lento que yo, apoyándose más de un lado. Ajusté mi ritmo al suyo. ¿Duele mucho? Pregunté. Sí,
respondió. Pero aguantaré. Sus respuestas eran cortas. Medidas. A medida que avanzábamos, el camino se volvía más silencioso. Las casas eran cada vez menos. Las farolas estaban más separadas, dejando largos tramos de oscuridad entre ellas. Cada vez que atravesábamos la sombra, mis sentidos se agudizaban. Escuchaba con más atención. Observaba con más cuidado. Algo en el silencio se sentía diferente ahora. Más pesado. Noté que caminaba ligeramente detrás de mí, no a mi lado. Me dije que era porque estaba herido. Aún así, no me gustó. ¿Vives por aquí?, preguntó de repente. Sí, respondí. No muy lejos. ¿Solo?, preguntó. Esa pregunta me detuvo por medio segundo. No, dije. Mi familia me espera. Oh, dijo suavemente. Eso es bueno. La forma en que lo dijo me erizó un poco la piel. Intenté cambiar de tema. Cuando lleguemos a la carretera principal, debería haber gente, dije. Asintió. Pero no parecía aliviado. Mientras caminábamos más adentro del tramo mal iluminado, mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Empecé a notar pequeñas cosas que antes había ignorado. Sus pasos ahora sonaban más firmes. Su respiración había cambiado, ya no era superficial, sino estable. Demasiado estable. El corte en su frente volvió a captar la luz y, por primera vez, me pregunté si era más antiguo de lo que había pensado. La sangre se veía demasiado seca. Demasiado ordenada. Me dije que estaba pensando demasiado. Elegiste ayudar, me recordé. No dejes que el miedo convierta la bondad en arrepentimiento. Aún así, reduje un poco el paso, manteniéndome alerta. No tenía idea de que esta simple decisión, este momento de confianza, ya me estaba llevando hacia algo que no podría deshacer. En ese punto, todavía creía que estaba haciendo lo correcto. Todavía creía que ayudar a un desconocido era seguro. Y todavía creía que la noche terminaría conmigo cruzando la puerta de mi casa, abrazando a mis hijos y olvidando que este momento alguna vez ocurrió. Estaba equivocado. Mientras seguíamos caminando, el silencio entre nosotros se volvió más espeso, como una niebla que se asentaba lentamente sobre mis pensamientos. Al principio, me dije a mí mismo que era normal. Dos desconocidos no siempre hablan mucho, especialmente de noche. Aún así, algo en ese silencio empezó a oprimirme el pecho. Noté el primer pequeño cambio en su historia sin darme cuenta de su importancia de inmediato. Antes, había dicho que intentaba llegar a la carretera principal porque había tomado un camino equivocado. Ahora, mientras caminábamos, mencionó casualmente que en realidad debía encontrarse con alguien cerca. Mi primo vive por aquí, dijo de repente, señalando vagamente hacia adelante. Se suponía que vendría a recogerme. Lo miré. Pensé que habías dicho que estabas perdido, respondí. No dejó de caminar. Sí, quiero decir, me perdí yendo hacia donde estaba él, dijo rápido. Todo este lugar se ve igual de noche. La respuesta sonó razonable. Demasiado razonable. Asentí y seguí caminando, pero algo cambió dentro de mí. Era pequeño, tan pequeño que casi no lo noté, pero mi mente lo registró en silencio. Unos pasos después, volvió a hablar. Creo que cambió el punto de encuentro, añadió. No lo explicó bien. Esa fue la segunda versión. Esta vez no respondí. Me concentré en el sonido de nuestros pasos. Los suyos ya no eran irregulares. Antes, había cojeado un poco. Ahora, su paso era firme, constante, igualando el mío sin esfuerzo. Me dije que el dolor va y viene. Tal vez estaba soportándolo. Pero mis instintos se despertaron. La calle también había cambiado. Cuanto más caminábamos, más silenciosa se volvía. La última casa ya había quedado muy atrás. Había menos farolas, más débiles, y algunas no funcionaban en absoluto. Las sombras se alargaban, profundas, tragándose partes del camino por completo. El aire se sentía diferente allí. Más frío. Quieto. Me volví más consciente de mi entorno. El susurro de las hojas, el zumbido lejano de los insectos, el sonido de mi propia respiración. Ahora podía oír los latidos de mi corazón, lentos pero pesados. Miré mi teléfono por costumbre. La pantalla se encendió. Aún tenía señal. Eso me tranquilizó, pero solo un poco. ¿Seguro que es por aquí?, preguntó el desconocido. Sí, dije. Tomo esta ruta a menudo. Hizo un leve sonido, como si estuviera pensando. Luego hizo otra pregunta. ¿A qué te dedicas? La pregunta en sí era inofensiva, pero el momento resultó extraño. Fue formulada con demasiada naturalidad, con demasiada calma, como si intentara parecer normal. Trabajo con las manos, respondí. Jornadas largas. Asintió.
Entonces debes ser fuerte. Sonreí débilmente, aunque no sabía por qué. Sus palabras se quedaron en mi mente más tiempo del que deberían. Mientras caminábamos, noté más de cerca sus manos. Antes, temblaban ligeramente. Ahora estaban quietas. Relajadas. Sus dedos se abrían y cerraban despacio, como si alguien estuviera probando su agarre. Cambié un poco mi posición, asegurándome de que se mantuviera dentro de mi campo de visión. Me dije que no era nada. Solo nervios. Entonces preguntó: ¿Alguien suele caminar contigo por la noche? No, respondí. Solo yo. Otra pausa. ¿No tienes miedo? Preguntó. Me detuve un segundo. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Miedo de qué? Pregunté. Se encogió de hombros con ligereza. De salir tan tarde. Algunas personas lo tienen. Estoy acostumbrado, dije. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Esa sonrisa se quedó conmigo más que cualquier otra cosa. Seguimos caminando, pero mis pensamientos ya no estaban en calma. La imagen de mi familia esperándome apareció en mi mente, seguida de un impulso repentino de dar la vuelta. Ahora lo sentía con claridad. Una fuerza interior que me advertía que algo no estaba bien. Mi voz interior habló más fuerte esta vez. La historia de este hombre sigue cambiando. ¿Por qué hace estas preguntas? ¿Por qué la calle se siente tan vacía ahora? Consideré terminar la caminata allí mismo. Ya casi llegamos a la carretera principal, dije, aunque no era cierto. Puedes esperar allí. Él redujo un poco la velocidad. No, dijo. Es mejor que sigamos caminando juntos. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Reí suavemente, intentando mantener el momento ligero. Desde ahí estarás bien. No se rió. En cambio, miró alrededor brevemente y luego volvió a mirarme. Sus ojos recorrieron la carretera detrás de nosotros y luego al frente. Fue rápido, pero lo vi. Comprobando. Fue entonces cuando mis instintos realmente gritaron. Cada parte de mí quería detenerse. Apartarse. Crear distancia. Mi corazón latía más rápido ahora, fuerte en mis oídos. Tenía la boca seca. Las palmas de las manos, ligeramente húmedas. Aún así, seguí caminando. ¿Por qué? Porque no quería creer lo peor. Porque no quería ver peligro donde tal vez no lo había. Porque alejarme significaría admitir que podía equivocarme con la gente, y eso me daba más miedo que el desconocido a mi lado. Me dije que estaba imaginando cosas. Que el miedo me estaba volviendo desconfiado. Que no todos los que piden ayuda son peligrosos. La bondad, una vez más, apartó la cautela. Pero con cada paso, la carretera parecía cerrarse a nuestro alrededor, y el silencio se hacía más pesado. La noche ya no se sentía tranquila. Se sentía vigilante. Aún no lo sabía, pero ya había pasado el punto en el que dar la vuelta sería fácil. Las señales de alerta estaban ahí. Las vi. Las sentí. Simplemente elegí ignorarlas. Ocurrió con tanta suavidad que, al principio, no lo reconocí como peligro. Seguíamos caminando cuando el desconocido redujo el paso y señaló hacia adelante, hacia un sendero estrecho que se apartaba de la carretera. Era más oscuro que el camino en el que estábamos, apenas tocado por el débil resplandor de las farolas que quedaban atrás. «Vamos por aquí», dijo. «Es más tranquilo. Y más rápido». Me detuve. Esa sola frase lo cambió todo. «Por aquí no se llega a la carretera principal», respondí. Mi voz sonó calmada, pero por dentro algo se tensó de golpe. La carretera sigue recta. Se giró para mirarme de frente por primera vez. Bajo la luz tenue, su rostro se veía diferente ahora. La suavidad que creí haber visto antes había desaparecido. Sus ojos estaban afilados. Evaluando. «También conecta», dijo. «Solo es un atajo». «Un atajo». Esa palabra me golpeó con fuerza. Todas las advertencias que había ignorado antes regresaron de golpe. La historia cambiante, las preguntas extrañas, los pasos firmes, la sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Mi corazón empezó a latir tan rápido que lo sentí en la garganta. «No», dije, con más firmeza. «Te acompañaré hasta la carretera». Por un momento, solo se quedó allí, mirándome fijamente. El silencio se alargó. La noche parecía contener la respiración. Entonces volvió a sonreír. Esta vez, no había nada amable en ella. «¿Por qué tienes miedo?», preguntó en voz baja. «No lo tengo», mentí. Dio un paso lento hacia mí. «Ese camino es más seguro», dijo. «Menos gente». Fue entonces cuando lo entendí. Más seguro para él. No para mí. Di un paso atrás sin pensarlo. Mis instintos habían tomado el control por completo, gritándome que creara distancia, que escapara, que corriera si era necesario.
Creo que es mejor que nos separemos aquí, dije. Puedes esperar a otra persona. Antes de poder girarme, oí pasos detrás de mí. La sangre se me heló. Me giré bruscamente, y me quedé paralizado. Otro hombre estaba a unos pasos de distancia, medio oculto en la sombra de una farola rota. No lo había oído acercarse. No lo había visto hasta ahora. Era más alto, más corpulento, con los brazos cruzados de forma relajada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La carretera que antes se sentía familiar ahora parecía un círculo cerrado. El primer hombre rió en voz baja. «Ahí estás», dijo, sin apartar la mirada de mí. En ese instante, el aire cambió. Ya no era solo una calle tranquila de noche. Era una trampa. Se me secó la boca. Las piernas me temblaban, como si ya no me pertenecieran. Mi mente corría, intentando entender lo que estaba pasando, aunque la verdad ya era clara. Esto no era una coincidencia. Esto estaba planeado. Miré de un hombre al otro, buscando cualquier señal de que aún pudiera salir hablando. Cualquier grieta. Cualquier duda. No había ninguna. No pensaste de verdad que estaba herido, ¿verdad?, dijo el desconocido, enderezándose. Ya no se apoyaba ni se quejaba. No había dolor en sus movimientos. No dije nada. Mi voz había desaparecido. Eres un buen hombre, continuó con calma. Eso es raro hoy en día. El segundo hombre se acercó por detrás. Ya podía oír su respiración. Lenta. Controlada. Deberías haber seguido caminando, dijo el primero. La gente amable siempre comete los errores más fáciles. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Manipulación. Cada palabra que había dicho antes se repitió en mi mente, retorciéndose en algo horrible. La lesión. El teléfono perdido. La voz educada. Todo había sido un anzuelo. El miedo explotó dentro de mí. No el miedo lento de antes. Este era agudo. Violento. Inmediato. Pensé de nuevo en mi familia. El rostro de mi esposa, mis hijos esperándome, confiando en que entraría por la puerta como siempre. Una ola de pánico me atravesó el pecho con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. ¿Qué quieren?, pregunté, encontrando por fin mi voz. El primer hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara la pregunta. Vayamos a un lugar más cómodo, dijo. Estás temblando. Entonces me di cuenta de que tenía razón. Me temblaban las manos. Me temblaban las rodillas. Todo mi cuerpo estaba reaccionando antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Di otro paso atrás, y sentí una mano agarrarme el brazo por detrás. Jade. El agarre era firme, seguro. No desesperado. No apresurado. Fue entonces cuando el peso completo de mi error cayó sobre mí. No solo había ayudado a un desconocido. Había caminado voluntariamente hacia sus manos. La carretera, la noche, el silencio, todo parecía cerrarse. Cada salida que creí tener había desaparecido. La bondad en la que tanto confié ahora se sentía como una debilidad usada en mi contra. Supe entonces, con una claridad aterradora, que lo que sucediera después no se decidiría con palabras. La trampa ya se había cerrado. Y yo estaba justo en el centro de ella. Todo ocurrió a la vez. No hubo advertencia. No hubo última oportunidad para pensar. En un instante estaba allí, atrapado entre dos hombres, tratando de entender cómo la bondad se había convertido en peligro. Al siguiente, la violencia estalló en mi mundo. El hombre detrás de mí apretó su agarre y me jaló hacia atrás con fuerza. Mi cuerpo tropezó, perdí el equilibrio de inmediato. Antes de poder recuperarme, el primer hombre dio un paso al frente y me golpeó en el pecho con ambas manos. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Jadé, doblándome hacia adelante, con la respiración escapando en una ráfaga dolorosa. La noche giró. Oí mi propia respiración, entrecortada, fuerte, desesperada, como si ya no me perteneciera. Mi corazón latía con tanta violencia que pensé que iba a estallar fuera de mi pecho. No grites, dijo el primer hombre con calma. Con calma. Esa calma me aterrorizó más que cualquier grito. Intenté zafarme, girando el brazo, pero el agarre solo se hizo más fuerte. Los dedos se clavaron en mi piel, lo suficiente como para doler. El pánico me inundó, caliente e incontrolable. Luché. Mis pies rasparon el suelo mientras intentaba apartarme, pero otro empujón me hizo tambalear de nuevo. Casi caí. Un dolor agudo recorrió mi hombro cuando me torcieron el brazo hacia atrás. Por favor, dije sin querer. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Fue entonces cuando supe cuán grave era la situación. Nunca había suplicado antes. No así. El primer hombre se acercó más, su rostro ahora a centímetros del mío. Podía oler su aliento. Podía ver el enfoque frío en sus ojos.
Deberías haberte ido, dijo en voz baja. Entonces me golpeó. Un golpe seco en el costado del rostro lanzó destellos blancos en mi visión. Mis oídos zumbaban, ahogando todo lo demás. Probé sangre al instante. Mi boca se llenó de ella, tibia y metálica. Grité a pesar de mí mismo. El sonido resonó por la calle vacía, devorado rápidamente por la noche. Otro golpe cayó en mi estómago. Mi cuerpo se dobló, el dolor explotando dentro de mí. Caí de rodillas, jadeando, con las manos moviéndose instintivamente para protegerme. El suelo se sentía frío y áspero. Las piedras se clavaban en mi piel. Mi visión se nubló con lágrimas que no recordaba haber derramado. «Levántate», dijo alguien. Un pie empujó mi costado. No lo suficiente para derribarme, pero sí para recordarme lo indefenso que estaba. Intenté ponerme de pie, con las piernas temblando violentamente. Mi cuerpo se sentía pesado, lento, como si ya no respondiera como debía. El miedo lo dominaba todo. Los sonidos me llegaban desde todas partes, las voces bajas de los hombres, mi respiración irregular, el martilleo en mis oídos, el ruido distante de la noche continuando como si nada estuviera mal. Entonces me di cuenta de lo solo que estaba. Nadie venía. Nadie sabía dónde estaba. Mis pensamientos saltaron sin control, aferrándose a cualquier cosa familiar. Mi esposa. Mis hijos. Vi sus rostros con claridad en mi mente, más claramente que cualquier otra cosa. Imaginé a mis hijos preguntando dónde estaba. Imaginé a mi esposa esperando, mirando la puerta, revisando la hora una y otra vez. Un pensamiento aterrador me golpeó. ¿Y si nunca regreso a casa? La idea era insoportable. El miedo cambió entonces. Se volvió agudo y desesperado. Me defendí. No porque creyera que podía ganar, sino porque mi cuerpo se negó a rendirse. Balanceé el brazo sin control, golpeando algo, un brazo, un hombro, no lo sé. Alguien maldijo. Ese pequeño sonido me dio una repentina chispa de esperanza. Intenté levantarme otra vez. Un dolor atravesó mis costillas al moverme. Algo allí no estaba bien, como si me hubieran golpeado demasiado fuerte. Mi respiración ahora era corta, rota. Cada inhalación ardía. Una mano agarró mi camisa y me jaló hacia adelante. Mis pies se despegaron del suelo un instante antes de caer de nuevo, con la cabeza pasando a centímetros del pavimento. «Ya basta», dijo el primer hombre. Su voz seguía siendo calmada. Controlada. Ese control me asustaba más que la rabia. Mi cuerpo temblaba sin control. No solo por el dolor, sino por un miedo tan profundo que sentía que me desgarraba por dentro. Me temblaban las manos. Me castañeteaban los dientes aunque la noche no era fría. Sentía el sudor correr por mi espalda. La ropa se me pegaba a la piel. Intenté hablar otra vez, pero la garganta se me cerró por completo. Solo podía pensar en casa. Me prometí en silencio. Si sobrevivo a esto, nunca volveré a ignorar mis instintos. Prometí abrazar a mis hijos con más fuerza. Prometí no volver a dar por sentado un simple camino de regreso a casa. Otro empujón me lanzó de lado. Esta vez golpeé el suelo con fuerza, el dolor atravesando mi hombro y mi cadera. El impacto me quitó el aire de nuevo. Me quedé allí, jadeando, mirando el cielo oscuro. Las estrellas se veían distantes. Frías. Indiferentes. Por un segundo aterrador, me pregunté si esto era todo. Si esa calle silenciosa sería el último lugar que vería. El miedo inundó cada parte de mí, más pesado que el dolor, más pesado que los golpes. Miedo a desaparecer sin explicación. Miedo a que mi familia nunca supiera qué me había pasado. Apreté los puños contra el suelo. No quería morir allí. No así. No después de haber hecho lo que creía correcto. Mientras los hombres estaban de pie sobre mí, con sus sombras bloqueando la débil luz, un pensamiento ardía más fuerte que todos los demás. Tengo que sobrevivir. Aunque mi cuerpo se estuviera rompiendo. Aunque el miedo fuera abrumador. Tenía que encontrar la manera de volver a casa. La violencia disminuyó, no porque sintieran lástima, sino porque ya habían tomado lo que querían. Uno de ellos metió las manos en mis bolsillos con brusquedad, registrándome rápido, con eficacia. Los dedos se hundieron en mis pantalones, mi chaqueta, mi cinturón. Sacaron primero mi teléfono. Luego mi cartera. Oí el suave sonido al abrirla, las tarjetas deslizándose, el dinero siendo contado. ¿Eso es todo?, dijo uno. «Es suficiente», respondió el otro. Hablaban de mis pertenencias como si hablaran de compras, sin emoción, sin prisa. Como si yo ya no formara parte de la situación. Solo un objeto que ya habían terminado de usar. El agarre en mi brazo se aflojó. Ese pequeño cambio se sintió enorme. Mi cuerpo seguía temblando, pero mi mente, afilada por el miedo, lo notaba todo.
La forma en que uno de ellos me dio la espalda ligeramente. La forma en que el otro miró la pantalla de mi teléfono, distraído un segundo de más. La manera en que su atención se alejaba de mí, como si ya me hubieran descartado. Entonces me di cuenta de algo. Estaban descuidados. No porque fueran amables. No porque sintieran culpa. Sino porque, para ellos, yo ya estaba acabado. El hombre que antes había fingido estar herido me empujó ligeramente con el pie. «Quédate en el suelo», dijo. «No seas estúpido». Su tono era casi aburrido. Se alejaron un poco, hablando en voz baja entre ellos. No pude oír cada palabra, pero escuché risas. Bajas. Casuales. Como si esto no fuera nada nuevo para ellos. Mi pecho ardía con cada respiración. Las costillas gritaban de dolor. Mi rostro latía donde me habían golpeado. Sentía la sangre secándose cerca de mi boca y nariz. Mis manos temblaban contra el suelo, no solo por el miedo, sino por el shock apoderándose de mi cuerpo. Estaba vivo. Apenas, pero vivo. Y en ese espacio frágil entre el dolor y la supervivencia, un pensamiento peligroso entró en mi mente. Esta podría ser mi única oportunidad. Otra voz respondió de inmediato. Si te mueves, podrían matarte. Mi corazón martillaba. Mis pensamientos se enredaban. Me quedé allí, fingiendo estar más débil de lo que estaba, manteniendo la respiración irregular, el cuerpo flojo. Cada instinto me decía que no me moviera. Que esperara a que se fueran. Que sobreviviera siendo invisible. Pero algo más tiraba de mí. Miedo. Ya no miedo a ellos, sino miedo a lo que pasaría si me quedaba. ¿Y si cambiaban de opinión? ¿Y si decidían que yo era un problema? ¿Y si volvían? Pensé de nuevo en mi familia. Siempre lo hacía. Imaginé a mis hijos creciendo sin mí. Imaginé a mi esposa tratando de explicar mi ausencia. Imaginé las preguntas que nunca tendrían respuesta. El miedo apretó su agarre alrededor de mi corazón. Luego vino otro pensamiento, inesperado e incómodo. Miré al hombre que me había detenido primero. El que había fingido estar herido. A la luz tenue, podía ver su rostro otra vez. Se veía joven. Demasiado joven. Sus ojos se movían inquietos, sin enfoque. Por un breve momento, solo un momento, me pregunté qué lo había llevado hasta allí. Ese pensamiento me asustó. Porque la compasión no tenía lugar en ese momento. Si dudas, me dije, morirás. La supervivencia exigía algo feo. Exigía dejar de verlos como personas. Los hombres se giraron un poco, empezando a caminar de regreso hacia el sendero oscuro por el que habían venido. Uno de ellos seguía distraído con mi teléfono, tocando la pantalla. Eso era todo. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera estar completamente de acuerdo. Me incorporé. El dolor explotó al instante. Mi costado herido gritó cuando cambié el peso. La visión se me nubló. Casi caí de nuevo al suelo. Por una fracción de segundo, pensé que había cometido un error terrible. «Oye», dijo alguien detrás de mí. No esperé a oír el resto. Corrí. El primer paso fue torpe. El pie se me resbaló. Tropecé hacia adelante, casi cayendo. Un dolor agudo me atravesó el tobillo al torcerse bajo mi peso. Grité, el sonido arrancado de mi garganta. Pero seguí. Cada movimiento dolía. Cada respiración ardía. Las piernas se sentían débiles, como si fueran a fallar en cualquier momento. El pecho estaba apretado, los pulmones luchando por tomar aire. Detrás de mí, oí gritos. Pasos. Rápidos. El pánico me inundó otra vez, más fuerte que antes. Mi mente le gritaba a mi cuerpo que se moviera más rápido, aunque pareciera imposible. Corrí a ciegas, sin importar a dónde iba. Me desvié del camino, atravesando arbustos bajos y terreno irregular. Las ramas me rasguñaban los brazos y el rostro. Las espinas desgarraban mi ropa y mi piel. Sentí sangre tibia correr por mi brazo, pero no me detuve. El suelo se precipitó hacia mí y, una vez más, me quitó el aliento. Rodé de lado, aferrándome a las costillas, jadeando como un hombre que se ahoga. «Levántate», me dije. «Si te quedas en el suelo, se acabó». Mis manos temblaban violentamente mientras me empujaba para ponerme de pie. Mi tobillo herido protestó con un dolor agudo, pero aguantó. Volví a correr. Mi visión se estrechó. El mundo a mi alrededor se volvió borroso en los bordes. Todo lo que podía oír era mi propia respiración y el martilleo de mi corazón. Los sonidos detrás de mí se hicieron más lejanos, o tal vez estaba demasiado concentrado como para escucharlos con claridad. No miré atrás. No quería verlos. No quería saber qué tan cerca estaban. Corrí hasta sentir que las piernas iban a desgarrarse. Corrí hasta que los pulmones me ardían como si estuvieran en llamas. Corrí hasta que el miedo fue lo único que me mantenía en pie. En algún momento,
Los pasos se detuvieron. No supe cuándo. No supe por qué. Solo supe que, cuando finalmente me desplomé de nuevo, oculto detrás de un grupo de árboles, la noche estaba en silencio. Sin voces. Sin movimiento. Solo yo. Permanecí allí mucho tiempo, temblando sin control. Mi cuerpo se sacudía por el shock tardío. Las lágrimas corrían por mi rostro sin aviso, mezclándose con el sudor y la sangre. Había escapado. Pero había dejado algo atrás en esa carretera. Mi confianza. Mi inocencia. Y una parte del hombre que solía ser, el hombre que creía que ayudar a un desconocido siempre era seguro. Mientras yacía allí, recuperando el aliento, una verdad dolorosa se asentó profundamente en mí. Sobrevivir a veces significa elegirte a ti mismo por encima de todo en lo que crees. Y esa elección nunca te deja igual. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó antes de llegar a un lugar seguro. El tiempo perdió su significado en algún punto entre el dolor, el miedo y el agotamiento. Solo sé que mis piernas siguieron moviéndose mucho después de que mi mente se quedara en silencio, mucho después de que mi cuerpo me suplicara que me detuviera. Seguí la carretera sin pensar, aferrándome al débil resplandor de las farolas lejanas como si fueran una promesa de que el mundo aún existía. Cuando finalmente entré tambaleándome en una zona iluminada, las rodillas me fallaron. Me desplomé sobre el pavimento, con las manos raspándose contra la superficie áspera mientras intentaba sostenerme. Mi pecho subía y bajaba violentamente, cada respiración superficial e irregular. El mundo giraba. Por un momento, pensé que me desmayaría allí mismo. Pero no ocurrió. La gente se dio cuenta. Oí voces, preocupadas, sobresaltadas, confundidas. Alguien preguntó si estaba bien. Otra voz me dijo que me sentara quieto. Un par de manos me ayudó a levantarme y me guió hacia un banco cerca de una pequeña tienda que aún estaba abierta. La luz brillante me lastimó los ojos. Hizo que todo se sintiera demasiado real, demasiado repentino. Estaba a salvo. La comprensión me golpeó de golpe, y mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Las manos empezaron a temblarme sin control. Apreté la mandíbula. Las lágrimas llegaron sin permiso, deslizándose por mi rostro mientras intentaba, y fallaba, detenerlas. Alguien me dio agua. Derramé la mitad porque mis manos no dejaban de temblar. Hicieron preguntas. ¿Qué pasó? ¿Te atacaron? ¿Necesitas una ambulancia? Abrí la boca para responder, pero las palabras no salían bien. La lengua se sentía pesada. La garganta, cerrada. Solo pude balbucear frases rotas y gestos confusos. Me caí, dije por fin. Me robaron, creo. Sonó débil. Incompleto. Como una mentira, aunque no lo era. Llegó una ambulancia. El sonido de la sirena hizo que mi corazón se acelerara de nuevo, mi cuerpo reaccionando como si el peligro regresara. Los paramédicos me revisaron rápido. Costillas magulladas, tobillo hinchado, cortes y rasguños en brazos y rostro. Nada que pusiera mi vida en peligro, dijeron. Pero observaban mis ojos, mis manos, la forma en que respondía. Shock. Esa palabra apareció más de una vez. En el hospital, las luces eran aún más brillantes. El olor antiséptico me llenó la nariz. Limpiaron mis heridas, vendaron mi tobillo, presionaron con cuidado mis costillas mientras yo reprimía gritos de dolor. Cada contacto me recordaba las manos que me habían sujetado antes, y mi cuerpo se estremecía incluso cuando sabía que estaba a salvo. Llegó un policía. Se sentó junto a mi cama con una pequeña libreta, su voz calmada, profesional. ¿Puede decirme qué pasó? Miré la pared durante mucho tiempo antes de responder. Intenté explicarlo. De verdad lo intenté. Pero el recuerdo se sentía disperso, roto en fragmentos afilados. Los rostros se mezclaban. Los detalles se escapaban en cuanto trataba de alcanzarlos. Podía describir el miedo mejor de lo que podía describir a las personas. Le dije que me habían robado. Le dije que eran 2 hombres, tal vez más. Le dije que ocurrió en una carretera tranquila. Pidió descripciones. ¿Altura? ¿Ropa? ¿Rostros? Negué lentamente con la cabeza. No lo sé, dije. Estaba oscuro. No vi bien. La verdad era más pesada que eso. Ya no quería ver con claridad. Cada vez que intentaba imaginarlos, el pecho se me cerraba y el corazón empezaba a latir de nuevo con fuerza. El agente asintió, escribiendo algo. Presentaremos un informe, dijo. Pero sin detalles, puede ser difícil. Entendí lo que no estaba diciendo. No saldría nada de esto. Más tarde, cuando me permitieron volver a casa, la noche se sentía distinta. Las calles familiares parecían extrañas. Cada sombra parecía sospechosa. Cada desconocido que pasaba hacía que mis músculos se tensaran.
Cuando llegué a mi casa y llamé a la puerta, mi esposa abrió con una sonrisa que desapareció al instante. «¿Qué te pasó?», preguntó. La voz le temblaba. Yo estaba allí, herido, sucio, envuelto en vendas, y de repente sentí vergüenza. Vergüenza por haberla asustado. Vergüenza por haber acercado el peligro a nuestro hogar. «Me caí», dije al principio. «Me robaron». No me creyó del todo. Aún así, me ayudó a entrar, me sentó y examinó mis heridas con manos cuidadosas. Sus ojos buscaban mi rostro todo el tiempo, buscando algo que yo no estaba listo para darle. La verdad. Más tarde le conté partes. No todo. No el miedo que aún vivía en mi pecho. No la forma en que todavía oía sus voces en mi cabeza. No el momento en que decidí correr y pensé que iba a morir. Le dije lo suficiente para explicar las heridas. Esa noche, mientras yacía en la cama, el sueño se negó a llegar. Cada sonido afuera me ponía tenso. Cada crujido de la casa hacía que el corazón me diera un salto. Cuando por fin cerré los ojos, la oscuridad detrás de ellos se sentía viva, llena de movimiento, llena de manos extendiéndose otra vez. La realidad había vuelto. Pero no trajo paz consigo. Trajo consecuencias. Y supe, en lo más profundo, que esa noche me acompañaría durante mucho tiempo. Las heridas sanaron más rápido de lo que esperaba. Los cortes se cerraron. Los moretones pasaron de un morado profundo a un amarillo apagado. La hinchazón del tobillo fue bajando poco a poco. Pero algo más permaneció. Por la noche, el sueño me evitaba como si hubiera hecho algo mal. Me acostaba mirando el techo, escuchando la respiración lenta de mi familia a mi lado, y me sentía completamente despierto. Cuando el sueño finalmente llegaba, no lo hacía con suavidad. Llegaba con miedo. Muchas noches despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, las manos cerradas en puños. A veces despertaba gritando. Otras veces despertaba en silencio, paralizado, con miedo de moverme porque mi cuerpo aún creía que estaba siendo observado. Empecé a dejar las luces encendidas. La oscuridad ya no se sentía tranquila. Se sentía como un escondite, para el peligro, para los recuerdos, para el momento en que todo cambió. Durante el día, intentaba actuar normal. Iba a trabajar. Hablaba con la gente. Me reía cuando se suponía que debía hacerlo. Pero por dentro, era diferente. Cada desconocido se convirtió en un signo de interrogación. Si alguien pedía ayuda, el pecho se me apretaba antes de que mi mente pudiera responder. Empecé a notar las salidas en todos los lugares a los que iba. Caminaba más rápido. Evitaba las calles silenciosas. Cruzaba la calle cuando veía a alguien parado solo. Y entonces comenzó la culpa. Porque antes creía que ayudar a las personas siempre era lo correcto. Ahora, cuando pasaba junto a alguien que parecía perdido o herido, sentía algo parecido al miedo, y luego vergüenza. Me hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Hice lo correcto esa noche? ¿Fue la bondad mi error? ¿O el verdadero problema fue confiar sin precaución? Hubo momentos en los que repetí todo en mi cabeza, buscando un final diferente. Si hubiera ignorado al desconocido, no habría resultado herido. Pero si todos ignoraran a quienes necesitan ayuda, ¿qué clase de mundo sería ese? Esa pregunta me perseguía. Había perdido algo que no sabía que podía perderse tan rápido. La inocencia. Antes de esa noche, creía que el mundo era, en su mayoría, seguro. Que el peligro era raro. Que las cosas malas les pasaban a otros, en otros lugares. Creía que las buenas intenciones te protegían. Ya no lo creía. Ahora sabía que la bondad podía usarse en tu contra. Que la confianza podía convertirse en un arma en manos de otros. Que el peligro no siempre llega con señales de advertencia que puedas ver con claridad. Eso cambió la forma en que veía a las personas. Cambió la forma en que me veía a mí mismo. Estaba vivo. Estaba agradecido. Pero ya no era el mismo hombre que había caminado a casa en paz esa tarde, creyendo que la carretera era solo una carretera y que los desconocidos eran solo personas. Algunas lecciones se quedan contigo para siempre. Y esta llegó con un costo que nunca olvidaré. El tiempo pasó. La vida volvió lentamente a su rutina, pero yo no. Algo dentro de mí había cambiado, de manera silenciosa pero permanente. El mundo ya no se veía igual, y mi lugar en él tampoco. Pensé mucho en esa noche. En el momento en que decidí detenerme. En el momento en que creí que ayudar a un desconocido era lo correcto. En lo rápido que la bondad se convirtió en peligro. Durante mucho tiempo, me culpé. Me dije que debería haberlo sabido. Que debería haberme ido. Que debería haber escuchado esa pequeña voz en mi cabeza que me advertía que algo no estaba bien. Pero con el tiempo, empecé a entender algo más profundo. La bondad no fue el error. La confianza ciega lo fue.
Las buenas intenciones por sí solas no son suficientes en un mundo donde no todos tienen buenas intenciones. Algunas personas saben exactamente cómo parecer débiles, perdidas o inofensivas. Algunas usan la compasión como herramienta. Y si no tienes cuidado, tu buen corazón puede volverse en tu contra. Esa comprensión fue dolorosa. Porque nunca quise convertirme en alguien que ignora a quienes necesitan ayuda. Nunca quise que el miedo endureciera mi corazón. Pero aprendí que hay una diferencia entre ayudar y ponerte en peligro. Los instintos existen por una razón. Esa sensación incómoda en el pecho. Esa duda repentina. Esa voz silenciosa que te dice que tengas cuidado. No son señales de debilidad. Son señales de conciencia. Si pudiera decir algo a cualquiera que esté viendo esto, diría lo siguiente. Ayudar a los demás es bueno. La bondad sigue importando. Pero tu vida también importa. Puedes ayudar sin seguir a desconocidos a lugares solitarios. Puedes preocuparte sin ignorar las señales de advertencia. Puedes ser compasivo y aún así protegerte. La confianza nunca debería costarte la vida. Sobreviví a esa noche, pero la lección se quedó conmigo. Y si mi historia hace que aunque sea una persona se detenga, piense y elija la seguridad por encima de la confianza ciega, entonces contarla habrá valido la pena.